Al libro de 1 de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 9 y también el versículo 10. Dice la palabra santa de nuestro Dios: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor nos lo permite, tal vez podemos desglosar la palabra de Dios con estos versículos y con el pensamiento. Profecía, ¿de hombre o de Dios? Amén. Y es que realmente hay muchos mensajes en el ambiente, hay muchas enseñanzas por ahí en el ambiente. Este tiempo es el que la Biblia menciona que es el tiempo que la gente tiene comezón de oír, o sea, tienen deseo por escuchar las cosas. Ya hemos orado, entonces ustedes pueden tomar asiento diciendo amén. Amén. Aleluya. Hermanos y amigos, gracias que tienen ustedes en su corazón estar en esta escuela dominical. He descubierto un interés creciente en este tema, en la operación maravillosa y poderosa de uno de los dones del Espíritu Santo, en este caso el don de profecía. De alguna manera es lo que el Espíritu puede transmitir a través de los labios de un hombre o una mujer, y se considera muy importante este tema porque de pronto hay preguntas que no tienen respuesta sobre este asunto de la profecía. Hay unos que han fundamentado doctrinas con base en estos planteamientos. Yo lo único que pretendo a través de la palabra de Dios es indicar si la profecía es siempre perfecta, y si no lo es, ¿cuándo estará completa? La escritura que nosotros leímos en 1 de Corintios 13, 9 y 10 nos dice exactamente que en parte conocemos y en parte profetizamos. La palabra enseña entonces que la profecía es un estado que todavía no es completo. Amén. Es decir, no es perfecto. Sí, por perfección se considera completo. Amén. En otras palabras, es en parte, es un complemento. Amén. Ahora, he conocido que la profecía como tal es nada más ni nada menos que tomar la palabra de Dios, que es una palabra espiritual, y colocarla en el lenguaje humano. Amén. En otras palabras, es traer las cosas de Dios que son espirituales y colocarlas en el ámbito natural, a saber, aquí entre nosotros. Así es que si alguna persona piensa que profecía resume comenzar a hablar cosas que le vienen a la mente, no es exactamente eso profecía. Es tomar la palabra de Dios, que es una palabra espiritual, y traerla en el ámbito natural, humano, entre nosotros. No sé si estoy diciendo algo hasta este momento. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21 dice que no podemos menospreciar las profecías, pero también dice hay que examinarlo todo, y después dice y hay que retener lo bueno. O sea que aunque una persona hable el nombre de Dios, hay que entender que su mensaje que está predicando no necesariamente es perfecto. Así es, amén. Amén.
Por eso hay muchos púlpitos y muchos mensajes desde muchos púlpitos que son mensajes extraños, son foráneos, no son dentro del propósito de Dios, son mensajes de hombres, mas no es la palabra de Dios. Estoy diciendo algo, hermanos. Por eso en la escritura que estamos leyendo dice, debemos examinarlo todo, debemos retener lo bueno. El no ignorar las profecías o el profetizar es un mandamiento directo de la palabra de Dios. Pero las palabras que siguen, como lo mencioné hace un momento, retener lo bueno, claramente indica que habrá algunos que no serán buenos mensajeros y no tendrán buenos mensajes o no tendrán una profecía perfecta, en las cuales el creyente no deberá confiar o afianzar su fe. Amén. La Biblia dice que no podemos creer a todo espíritu, sino que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. No sé si estoy diciendo algo. He dicho que no debemos menospreciar el don ni sus operaciones. Sin embargo, debemos reconocer los canales imperfectos a través de los cuales viene la palabra. Hay hombres que están siendo usados de manera consagrada, de manera diligente, pero hay personas que están predicando y la Biblia lo enseña para su propio provecho y beneficio. La Biblia dice que algunos predican a Cristo por diferentes razones. E inclusive algunos lo hacen por contienda. Aunque la palabra de Dios es predicada, pero tenemos que saber, hermanos, a quién escuchamos este mensaje. Por lo tanto, la profecía tiene que ser probada y la profecía tiene que ser juzgada cuidadosamente antes que sea aceptada como una palabra genuina y perfecta de parte de Dios. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones seguras de la profecía? Primera de Corintios 14:3 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. Obviamente existe algo que aprender. Es razonable que cuando uno está aprendiendo, inevitablemente comete algunos errores. Tales errores no tienen por qué ser impedimento para que los que desean seguir al Señor en humildad y sinceridad lo hagan. El estudiante, sin embargo, debe permanecer dentro de los límites de la dimensión del aprendizaje de, número 1, la profecía es para edificación. La profecía no es para destruir. No tiene el propósito Dios al profetizar, al dar una palabra de profecía, destruir a alguien. Inclusive al pecador, Dios no quiere destruirlo. El propósito de Dios al darnos su palabra para ser profetizada es para que la gente pueda regresar a Dios. Por eso no creo en los mensajes justicieros. Amén. Yo no creo en el mensaje que sale con una espada en una mano y con la balanza en la otra para pesar a ver quién es más santo que el otro. Porque esa no es función de nosotros, esa es función de Dios. Y Él lo va a hacer un día. Él va a enviar ángeles con espadas y con balanzas y con todo lo que sea preciso para juzgar a los moradores de la tierra. Nosotros tenemos un mensaje que edifica, que construye. Estoy diciendo algo, hermanos. La edificación del oyente se hace en amor y en el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu convence a la gente. Ese convencer quiere decir que hay de parte de Dios un mensaje de reconciliación. La Biblia dice como si Dios rogase, oiga la palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Tiene Dios que rogarle a los hombres? No. Sin embargo, Dios nos envía a nosotros a ser conciliadores. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces, el primer punto aquí para tener en cuenta, para entender las dimensiones seguras, donde usted puede decir, esa es palabra de Dios, es si la palabra tiene el propósito de edificar. Si la palabra tiene el propósito de destruir,
ese tiempo todavía no ha llegado. Amén. Llegará, eso sí, la Biblia dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Hay un mensaje de juicio y de alguna manera nosotros somos un testimonio al juicio futuro, pero no somos nosotros los predicadores de juicio. Nosotros somos los predicadores que enviaron adelante a preparar un terreno sobre el cual Dios quiere edificar. La segunda cosa es que el mensaje tiene una exhortación. La urgencia del oyente de presionar hacia el blanco con mayor amor y actividad espiritual. La exhortación tiene el propósito de despertar el ánimo de las personas a buscar de Dios. No es a desaparecerlos, a borrarlos. Hay algunos predicadores que tienen este mensaje: no, yo me quedo aquí con los que sean santos y los demás que se vayan. Si eso es así, todos tendríamos que irnos, porque nosotros tenemos, el que no falla en una cosa, falla en otra. Amén. Y eso lo he visto, hermanos, aquí de 34 años de predicador. He visto que no hay ángeles. Yo les he abrazado a ustedes y no tienen alas. He orado por ustedes, he puesto mis manos en sus cabezas y si acaso me tropiezo con una hebilla o con un moño, pero ustedes no tienen aureolas. Eso quiere decir que todavía somos carne y hueso y que necesitamos la misericordia de Dios cada mañana. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Amén. Entonces, el mensaje que está dentro del marco de una profecía segura es un mensaje que exhorta. Pero la exhortación tampoco es para destruir, es para edificar, es para consolar, es para animar. Así es, amén. Es para unir al pueblo de Dios en torno a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser perfectos, ser santos. Amén. Amén. Usted sabe lo que podría hacer, doctora Margie, me alegra que usted está aquí. Dios la bendiga. ¿Dónde está? Me parece, sí, allá está. Ustedes tienen que saber cómo mandan el bisturí. Oiga, yo no sé cuál es la densidad con la que puede trabajar, o sea, ¿cómo es ese bisturí que puede, eso corta bien? Escalpelo, yo no sé cómo se llama eso, pero eso puede cortar, tiene más filo que un puñal. Y si un médico entra con su bisturí, pues cortando por todas partes, lo que va a hacer es matar al paciente. Amén. Él no agarra el bisturí a ojo cerrado. Creo que debe tener buena visión y saber dónde van a cortar. Y así unas lámparas, ¿cómo se llaman esas lámparas que están ahí encima del quirófano? Yo no sé, pero eso tiene bastante luz, queda más claro que el mediodía. Estoy diciendo algo, hermanos. Entonces, esa es la misión de la iglesia, no es destruir, es cortar sin hacer daño, cortar con amor. Hay un sentimiento de filantropía cuando una persona estudia medicina, creo, porque tiene amor por la humanidad. Y yo creo que aquí en Colombia esto debe primar, porque no es muy buen sueldo lo que tienen los médicos, creo. Más es por filantropía, por amor a la humanidad. Yo le dije alguna vez a mi hijo, me gustaría que usted, si es pastor será una bendición, pero si fuera médico también sería una bendición. Porque la humanidad tiene mucho dolor y necesita ayuda. Bueno, hay otro tipo de ayuda, la ayuda espiritual. Pero la manera de ayudar espiritual no es destruyendo a las personas. ¿Alguien puede decir amén, hermanos? Estamos hablando del marco profético en el que podemos entender si la profecía es segura, quién lo está predicando o profetizando. Porque hay edificación, hay exhortación. El tercer punto en la profecía es que el verdadero profeta tiene consolación. Antes que Dios trajo un juicio, miren, antes que Dios mandó Sodoma y Gomorra a los fondos del mar y les fuego cayó, etc. Antes que hubo destrucción en alguno de los juicios que Dios mandó, antes Él envió profetas. Y los profetas tenían el propósito de reconciliar al pueblo, de regresar la gente a Dios a fin de evitar el juicio. Y después, cuando el pueblo no obedeció a la voz del profeta, el mensaje de ellos se convirtió en juicio.
Porque fueron condenados por la palabra del profeta. Diciendo algo. Es lo que la palabra de Dios me enseña. Fueron condenados por la palabra del profeta. Mejor, por el mensaje que el profeta dio. En razón a que no fueron obedientes a esa palabra, y por eso vino juicio. Pero el propósito era reconciliarlos, consolarlos, edificarlos, exhortarles, llevarles paz. A los que estaban cansados, ayudarlos. A los que estaban heridos y afligidos, sanarlos. ¿Estoy diciendo algo, hermanos? Entonces, ese es el marco de la dimensión segura de la profecía. Si usted escucha un mensaje que le edifica, que lo exhorta, pero que lo consuela, ese es un mensaje que está dentro del marco aceptado por Dios. Ahora, hay una pregunta más. ¿Viene la condenación de parte de Dios? Casi lo estaba diciendo hace un momento. Cuando una persona desobedece al profeta, indiscutiblemente se hace acreedor, o mejor, se constituye. La Biblia dice que el que ama al mundo se constituye el enemigo de Dios. Si la persona desobedece el mandato, entonces está listo para ser o para sufrir los efectos del juicio de la palabra de Dios. San Juan 3:17 enseña: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Romanos 8:34 formula la pregunta que se contesta a sí misma: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él llevó todos nuestros pecados. El hermano lo estaba indicando, el hermano Galicia estaba indicando la profecía ya en Isaías, ¿no? Ciertamente herido fue él por nuestros y molido por nuestros pecados, y la paga de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces miren lo que hay detrás de toda la palabra de Dios, el propósito que Dios tiene. Así que la profecía de condenación jamás puede ser la obra del Espíritu Santo. Hay poder. El mensaje de juicio jamás será el mensaje del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué está diciendo? Lo que está escuchando. El Espíritu puede reprender, puede exhortar y puede reprobar. Sin embargo, lo hace con una ternura, siempre influenciando a la persona para que se arrepienta en amor, mostrándole el camino de la salida o el escape al problema que tiene. El Espíritu Santo nunca abandona a la persona en un foso profundo donde impera la depresión y la condenación, sin mostrarle su misericordia, su esperanza y su oportunidad de rescate. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso, una de las características que se le atribuyen al Espíritu Santo es el consolador. Díganlo, el consolador. Es bonita la palabra. Es preciosa la palabra. Amén. Nos enseña que el Espíritu Santo es necesario porque es el consolador. Amén. No sé si estoy diciendo algo que valga la pena esta mañana, hermano. Tales profecías de condenación, que por lo general son duras y devastadoras, al que las recibe deben ser reconocidas como de otro espíritu y no del Espíritu de Cristo. Amén. A veces uno habla con resentimiento. A veces lo que está hablando es el ego del líder, el ego de ese pastor que quiere tener unos cambios por fuerza y no por convicción del Espíritu. Las personas no van a cambiar si no es Dios quien las cambia. Usted puede agarrar a una persona y meterla en un calabozo, puede meterla dentro de una prisión y dejarla allá 10, 20 años y sacarla, y cuando salga sale peor, si no es el Espíritu el que cambia. La Biblia dice que el Espíritu es el que nos guiará a toda verdad. ¿Alguien está aquí todavía, hermanos? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando vamos a enseñar, a predicar. Y más adelante lo vamos a entender, que hay por lo menos 3 clases de espíritus o fuentes en las cuales se puede basar una profecía.
Ahora, ¿cuál es el recurso de la profecía? La Escritura enseña claramente que la profecía puede ser motivada por lo menos por 4 fuentes diferentes. Una persona puede ser inspirada por su espíritu humano. Un ejemplo de eso lo tenemos en este hombre que dijo: he sentido un vivo celo por Jehová. Ese es el celo del espíritu natural, del espíritu humano. El celo del espíritu natural o el espíritu humano nos puede llevar a ser religiosos, nos puede llegar a ser fanáticos de una organización, nos puede hacernos prosélitos de un movimiento, de un concepto filosófico o teológico. Uno puede convertirse en seguidor de un hombre por sus ideas. Cuando hay un espíritu del hombre enfocado, ese espíritu, normalmente el espíritu del hombre es un espíritu egoísta. Amén. Y busca sus propios beneficios. El espíritu humano, ese es el ser humano hablando de su propio razonamiento. Por eso la Biblia dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y ese hacerse maestros muchos de vosotros significa adoptar una posición independiente de Dios para predicar mi propio mensaje. Ojalá que cuando usted va a predicar le pida a Dios una palabra. No sé si estoy diciendo algo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Y alguien puede alabar a Dios? Que no predique usted su propio mensaje. Un ejemplo de eso es cuando, por ejemplo, para dar una idea, tenemos un hermano que viene de otro país, con otro idioma. Perdón. Y este hermano necesita un traductor. El traductor tiene que predicar lo que el predicador original le está indicando hacerlo. Amén. Y no predicar su propio mensaje. Y para uno no predicar su propio mensaje con su propio espíritu, número uno, uno no tiene que tener un espíritu de resentimiento. Uno no puede usar este púlpito para deshacerse sus sentimientos en contra de la hermana Camila y del hermano fulano. Ojalá cuando usted vaya a predicar, por eso es bueno de alguna manera que los predicadores estén un tanto ajenos de los problemas de la gente, porque eso les ayuda a ser más independientes en el mensaje, más libres para predicar, y no tener que estar hablando sobre la situación de la hermana Teresa. Amén. Cuando el asunto es en particular de alguien, no hay por qué generalizarlo con la iglesia. Si hay algo que decirle a la hermana Teresa, dígaselo a la hermana Teresa, al hermano Camilo, pero el púlpito debe ser para presentar no el mensaje con el espíritu mío, sino con el espíritu de Dios. Mire lo que dice Ezequiel 13, 2 y 3, por favor. Ezequiel capítulo 13, versículos 2 y 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. ¿Qué es la inspiración para predicar o para enseñar o para profetizar? Es la palabra de Dios. No hay otra fuente de inspiración.
No hay otra fuente en la cual usted puede encontrar un fundamento. Es la palabra de Dios. Aquí dice claramente, hay profetas que profetizan de su propio corazón. Pero dígales a ellos, oigan la palabra de Dios. Usen la palabra para predicar. No prediquen sus propias ideas. Prediquen la palabra. Déjenme decir, usted puede predicar en la Biblia 20 años seguidos y no repetir un solo mensaje. Y en 20 años, cuando usted quiera volver a predicar, habrá otro mensaje. El segundo punto aquí, hermanos, la segunda fuente o recurso de la profecía, el espíritu de mentira. Es peligroso cuando usted dice, el Señor me dijo. Eso no son palabras para jugar. Si el Señor le dijo, esté seguro que el Señor le dijo. Porque lo que el Señor le dijo se cumple. Y lo que el Señor dice es verdad. Y si usted tiene una palabra que Dios le dijo, entonces esté seguro. Pero si no le dijo, usted está siendo un profeta mentiroso. Amén. Cuando usted dice, el Señor me dijo, usted me está diciendo que usted ha tenido una intimidad con Dios. Usted me está diciendo que es un hombre de oración y ayuno. Usted me está diciendo que es un hombre humilde, una mujer sincera, una mujer que ha pasado días enteros en el altar y orando, que usted está sumisa a la palabra de Dios, que usted está viviendo conforme a la Escritura, porque la palabra de Dios dice, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que tomar mis palabras en tu boca? Para usted decir que Dios me dijo, me gustaría, ¿en qué momento Dios le dijo? Y Dios puede decirnos, sí Señor, si usted es una mujer de ayunos, de entrega, de sacrificio, de vigilias, si usted es una mujer, un hombre de pasar 3, 4, 5 días, una semana en ayuno, si usted está separado para Dios, usted es un oráculo de Dios. Dios puede usar a esa persona y puede traer mensaje a este lugar, pero tenga presente que sea Dios el que le dice y no el espíritu de mentira. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dios me dijo, ¿cuándo? Cuando estaba detrás de la pantalla del televisor. Dios me dijo, ¿cuándo? Cuando usted estaba en problema con los demás hermanos. Dios me dijo, cuando usted estaba con dificultades en sus negocios y causando, etcétera. Tenga cuidado, si Dios le dijo, ¿cuándo le dijo? ¿Están aquí todavía, hermanos? Dios me dijo cuando usted está en rebeldía, cuando usted está en conflicto. Dios me dijo, no, si Dios le dijo es porque usted es un hombre, una mujer ejemplar. Hay victoria en el nombre de Jesús. Gracias hermano Narváez, porque este mensaje no es solamente aquí para la iglesia en primavera. Este mensaje va a estar en muchas partes. Y a los pastores y a los líderes de la iglesia a nivel nacional, ojo con ese tema cuando ustedes dicen Dios me dijo. Estén seguros que Dios es el que les dijo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Porque esa es una fuente de inspiración para una profecía y una falsa profecía cuando hay espíritu de mentira. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 18:21. Segunda de Crónicas 18:21, la palabra del Señor. Dice, y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo. Ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Cuando hay espíritu de mentira, cuando hay falsa profecía, la iglesia se confunde. La iglesia se entra en un ambiente que no es espiritual y no es agradable a Dios. Yo he dicho y voy a recalcarlo una vez más, que Dios nos ayude para que nosotros no hagamos una mezcla del espíritu humano con el espíritu de mentira
y tengamos al pueblo en una condición lejos de la palabra de Dios. La doctrina de la unicidad de Dios es muy clara en la palabra. Amén. La doctrina de la santidad es muy clara en la palabra. La doctrina del hablar en lenguas es muy clara en la palabra de Dios. Eso no tiene por qué ser confuso. La profecía no puede tergiversarse sobre estos temas. La gente necesita hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dé que hablen. La gente necesita, según la palabra de Dios, ser santo. Dice, ser santos porque yo soy santo. Si hay un espíritu que dice otra cosa, esa no es profecía de parte de Dios. El cuarto recurso para la profecía es el Espíritu Santo. El verdadero espíritu de profeta que proviene de lo alto, impulsado por el Espíritu Santo. Pero existe el peligro de una mezcla de los tres: el espíritu humano, el espíritu de mentira y el Espíritu Santo. Existe una mezcla de los tres. ¿Están aquí, hermanos? Veo que los ojos de algunos de ustedes están grandes, preguntando, bueno, ¿cómo es esto? La profecía puede que sea una mezcla de cualquiera de las tres anteriores. Está el ejemplo clásico del apóstol Pedro hablando la palabra inspirada de ciencia, o sea, conocimiento, sabiduría, cuando el apóstol dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús testificó que la carne y la sangre no le habían revelado a Pedro estas cosas. Él dijo, esto se lo reveló mi Padre que está en el cielo. La fuente de aquella articulación profética fue el Espíritu Santo. Pero luego, unos minutos más tarde, Jesús se volvió hacia Pedro y lo reprendió. Esta vez el apóstol estaba hablando cosas que no correspondían a la dirección del Espíritu. El Señor le dice, Pedro, Satanás te está utilizando. El Señor lo reprendió, y con una reprensión fuerte: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Es increíble que Pedro tenía la revelación para saber que las cosas que Jesús estaba haciendo con respecto al Mesías eran de Dios, pero también en otro momento estaba siendo usado por Satanás. ¿De qué habla esto? De la vulnerabilidad del ser humano. Y de lo que la palabra de Dios dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y de la guerra espiritual que nosotros tenemos que estar haciendo todos los días. El apóstol Pablo dijo que a él le era necesario morir todos los días. Amén. ¿Alguien está aquí todavía, hermano? Eso muestra la debilidad nuestra, pero también muestra la misericordia de Dios. Porque sus misericordias son, ¿qué? Nuevas. ¿Alguien puede decirlo otra vez? Nuevas. Lo que Pedro habló fueron palabras muy dulces y agradables al oído de las personas desprevenidas. Jesús captó inmediatamente el intento mortal de la inyección que le introduciría a la pena de sí mismo. Amén. No podemos dar lugar a tener una mezcla. Así duela. A veces yo estuve tentado a ser un poco más laxo. A veces yo estuve tentado a pensar que sí, los tiempos cambian y no tenemos que ser tan fanáticos. Pero he visto por la palabra de Dios que lo que aprendimos 50 años atrás no es nada comparado con lo que se aprendió 2000 años atrás. Amén.
y que el fundamento y la doctrina son la misma, porque Jesucristo es el mismo. Lamento no tener otro mensaje. Me hubiera gustado tener un mensaje que vaya como el camaleón, ese animalito que cambia según las circunstancias. Ustedes no me han conocido predicando otro mensaje más que este, y en este mensaje me muero. Porque hasta que esta Biblia permanezca, yo seguiré predicando lo que está aquí. Debemos ser santos, la iglesia tiene que ser santa. Que cambien otros que necesitan el favor de la sociedad. Que cambien otros que no han estado fundamentados en la verdad. Pero mientras nosotros estemos ciertos en la palabra, prediquemos la palabra. Prediquemos, profeticemos la palabra de verdad. Edifiquémonos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra. Porque no hay otro fundamento, ni hay otro mensaje, ni hay otra palabra, porque no hay otro Dios en el cual podamos ser salvos. ¿Cuándo se deberá ejercer cautela en la presentación de la profecía? Existen otras 3 dimensiones de la profecía que son más susceptibles al engaño, y debido a su consumada naturaleza debemos ejercer cautela. Estas 3 dimensiones o reinos en los cuales la profecía encuentra algún espacio son: cuando es una palabra de sabiduría, es decir, es una revelación de lo oculto del corazón que se hace manifiesto. Porque cuando una persona entra en contacto con Dios para conocer los secretos de Dios y los quiere publicar, y de alguna manera Dios lo usa, esa persona puede adoptar una posición o actitud arrogante, orgullosa, y pensar: Dios me está utilizando, y crecerse. Alguien que conoció mucho a plenitud los secretos de Dios fue Satanás, y ustedes saben dónde está. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, cuando Dios revela cosas íntimas, cosas secretas, cuando Dios saca lo oculto y lo pone en el conocimiento de una persona, míralo con la otra escala, con los otros niveles, porque tampoco es el propósito de Dios descubrir a alguien para destruirlo. Amén. Amén. Pastor, ¿qué está diciendo? Amén. Lo que está escuchando. El propósito que Dios le revela a usted algo íntimo de una situación o de un caso en particular, de su familia, de la iglesia. Si usted tiene cuenta con ese privilegio, lo correcto para hacer con esa revelación es ayudar a la persona con esa operación de la palabra de ciencia y de conocimiento, a ayudar a edificar, a construir. Y déjeme decirle que hay cosas que Dios le muestra a uno. Amén. Cuando uno pasa en intimidad con Dios, Dios le muestra cosas a uno, de personas. Amén. Pero por favor, no use esas herramientas para tratar de aplastar a alguien, porque Dios no le da ese conocimiento para eso. Dios se lo permite para que usted, ¿qué es lo que dijimos? Consuele, fortalezca, edifique. Alguien diga amén. Hay otra palabra que es la palabra de predicción. Son las cosas que podrán suceder. Esta es una operación de la palabra de ciencia o de conocimiento a futuro. Si Dios le muestra algo que tiene que ver con el futuro, lo más práctico para hacer en este caso sería, y mi tiempo se acabó, es que usted guarde estas cosas en su corazón como hacía María. Amén. Y las guardaba en su corazón. Amén.
Y si es posible, pídale a Dios otra demostración más, porque normalmente las cosas de Dios se pueden manifestar en 2 o 3 oportunidades. Y si Dios le habla por esas 3 oportunidades, encamínese en la dirección correcta. La tercer momento cuando usted debe tener cautela con la profecía es cuando es una profecía de dirección. Esta es una operación de la palabra de sabiduría para dirigir al pueblo. Amén. Mire, hermanos, y les confieso, no es fácil para ser el pastor de una iglesia de 10 personas y pensar de qué manera podemos dirigir a una persona que tiene problemas, 10 personas que tienen problemas, dar una palabra a usted cuando son 50, cuando son 100, cuando son 200, cuando son 300. Mirar cómo podemos dirigir 1000 hermanos que predican la palabra de Dios en Colombia. Cómo podemos hacer mejor una reunión de junta, una reunión de trabajo, una reunión de la Asamblea Nacional. Cómo podemos hacer con los institutos bíblicos que tenemos. ¿Cómo podemos hacer cuando este hermano viene con una carga de problemas y acusaciones contra este? Cuando este otro se está quejando, cuando este está diciendo a mí no me dan, cuando se necesita tener dirección de parte de Dios. Amén. Amén. Saber qué se hacen con las finanzas, dónde están mejor enfocadas. No es solamente pensar que yo soy pastor, o que yo soy presbítero, o que yo soy supervisor, o que yo soy miembro de la Junta General. Ustedes necesitan que haya de parte de Dios una dirección. Él es el que dirige los propósitos de la iglesia. Y cuando hay dirección, se tiene que tener cautela en las decisiones. Un líder tiene que saber dimensionar dónde se ubica, cómo se ubica y de qué manera está edificando, no destruyendo. Alguien debería decir amén. Amén. Trataré de cerrar este pensamiento, hermano. Debido a que la dirección errónea puede obrar las tragedias mayores en las vidas de los hijos de Dios, representa la dimensión en la cual los espíritus de error se deleitan en entrar. ¿Sabe dónde hay mayor peligro para que una iglesia pueda tener problemas? En sus líderes. Amén. En sus pastores. Por eso nuestros pastores estamos convocando a tener reuniones juntas cada mes, a tener ayunos cada mes. Y esto debemos hacerlo, pastores. En razón a que tenemos que cerrar, crear una barrera para estar protegidos. Si se protege el pastor, se protege la iglesia. Si se protege el líder, se protege la iglesia. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Primera de Samuel 10:1 muestra claramente la operación de estas 3 dimensiones proféticas. Primero, Samuel reveló el secreto del corazón de Saúl, quien estaba buscando las asnas perdidas. Luego, él expuso la palabra que predecía 3 señales que se cumplirían en breve. Saúl se encontraría con 2 hombres en el camino que le dirían: las asnas aparecieron. Luego se encontraría con otros 3 hombres acompañados con 3 cabritos, 3 tortas de pan y una vasija de vino. Ellos le darían a Saúl 2 tortas de pan. Tercero, después Saúl se toparía con una compañía de profetas que descenderían del lugar alto con salterio, pandero, flauta y arpa y profetizarían. Entonces el Espíritu de Jehová Dios descendería sobre Saúl y profetizaría. Todas las señales se cumplieron. Luego vino la obediencia a la dirección que a Samuel se le había adjudicado. Luego: bajarás delante de mí a Gilgal. Espera 7 días hasta que yo venga a ti. Saúl obedeció el mandato cuando todas las demás señales se habían cumplido. Cuando hay dirección de Dios, Dios cumple las cosas. Cuando Dios habla, lo que usted habla se cumple.
Lo que usted dice va a pasar, pasa. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir gracias, Señor, porque podemos tener palabra profética. Amén. Como el tiempo se acabó, este estudio debe continuar en la próxima oportunidad que el Señor nos conceda. Quiero invitar a la iglesia para estar sobre sus pies y para orar en este momento. Y decirle, Señor, gracias por poder entender estos pasos hacia la palabra profética. ¿Y cuántos quieren ser profetas? Mejor, ¿cuántos profetas aquí quieren expresar esta palabra de fe? Cada persona que ha creído en el Señor es un profeta en potencia. Alabemos a Dios en este momento y digámosle, Señor, usa mi ministerio profético en el nombre de Jesús. Alguien puede alabar a Dios en este momento. Señor, te doy las gracias porque tengo esta oportunidad para estar delante de este pueblo. Gracias, Señor, por mis hermanos en cada lugar donde van a recibir esta palabra. Permite que ellos puedan ser utilizados de manera especial con este mensaje, Señor, que tú nos das en este día. En el nombre de Jesús, alguien puede alabar a Dios en este instante.